Muchas gracias por esta invitación y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y me siento también agradecido de la invitación y por eso mismo voy a tratar de hacer esta clase, este encuentro muy, digamos, profundamente. Lo he preparado con mucha dedicación y mucho cariño y quisiera entonces que aprovecháramos bien esta hora y cuarto que tendremos juntos. Yo los invito a comenzar nuestro encuentro encomendándonos al Señor porque como maestros somos en realidad reflejo del gran maestro que es Jesús y a Él tenemos que encomendarle siempre nuestra tarea y también le encomendamos este encuentro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendar a nuestro Padre que nos envíe su Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Envía, Padre, tu Espíritu que nos fortalezca en todo nuestro trabajo, que nos ilumine en nuestra fe y enardezca nuestros corazones para amar como tú nos has enseñado. Esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, juntos vamos a reflexionar en esta noche sobre, en este año jubilar, sobre un tema que es muy importante, particularmente para los maestros, ¿no? El título de la conferencia es Docentes Peregrinos de Esperanza, Educadores en Tiempo de Cambio. Fíjense ustedes que docentes somos todos, peregrinos de esperanza nos muestra que estamos en el año jubilar, peregrinos porque estamos en el año jubilar y lo propio de este año jubilar es la esperanza, por eso peregrinos de esperanza y como peregrinos de esperanza nosotros somos educadores, esa es nuestra vocación, la mía y la de ustedes, y educadores en un tiempo de cambio. Si ustedes se fijan bien, hay 4 temas allí. Peregrino, o sea, el año jubilar, luego el tema propio del año jubilar, que es la esperanza, después el hecho de que nosotros somos educadores, es nuestra vocación, y finalmente que estamos en un mundo que está en un proceso de cambio. Siempre el mundo ha cambiado, pero este último tiempo más rápidamente que nunca. Entonces, yo voy a dividir mi encuentro en 4 partes, justamente. Voy a hablar en primer lugar un pequeño como recuerdo, una reflexión sobre lo que es un jubileo o un año jubilar como es este año, que no siempre nosotros lo reflexionamos bien. En segundo lugar, ¿qué significa la esperanza? Porque todos nosotros tenemos esperanza, hablamos de la esperanza, pero a veces no nos detenemos en más tranquilamente a pensar, ¿pero qué significa realmente teológicamente esperanza? Luego vamos a ir a un tema que ustedes conocen bien, pero que siempre es bueno reflexionar. ¿Qué significa ser educador? ¿Qué significa nuestra vocación de maestro? Que es una vocación muy importante en la vida cristiana, es una vocación especialísimamente cristiana y que es bueno reflexionar una vez más. Nunca uno terminará de comprender del todo lo que significa ser maestro. Y en cuarto lugar, voy a hacer una pequeña reflexión de algunas características del tiempo actual, que es parecido en Chile, en Perú y en todo el mundo, aun cuando cada país tenga sus propias particularidades. De todas maneras, las cosas que yo diga que son generales en el mundo se aplican también en uno y otro país. Vamos a ir a lo primero. Después de los 4 temas también voy a dejar unos minutos para preguntas, si es que alguno quiere una pregunta sobre lo que yo haya dicho o también sobre algún otro tema que lo tenga en su corazón o quiera aprovechar esta oportunidad de preguntarme o algún tema que haya surgido en la reflexión. Entonces vamos a partir en primer lugar con año jubilar. Ustedes saben que los años jubilares y la palabra jubileo, en realidad el jubileo quiere decir, el jubileo inicialmente era como un corno, así como una especie de cuerno que sonaba y entonces con eso se llamaba. Y de ahí pasó a ser un año en que se llama a todos a un año especial. Y particularmente el jubileo era un año como de renovación. En el Antiguo Testamento se hacía así, cada 7 años como que había que descansar, renovarse y después cada 7 años, 7
7 veces 7 años, o sea, cada 49 años. Y también uno puede pensar que en todas las semanas, cada 7 días uno se renovaba. Entonces, vean ustedes que en la Biblia siempre había como una especie de ciclo, ¿no? Que lo vemos casi desde la misma creación con Dios. Porque Dios, ¿qué hizo? Creó el mundo día a día y el último día descansó. Y por eso el pueblo judío siempre al séptimo día descansaba. Y al séptimo año se renovaba. Y 7 veces 7 años se volvía a renovar. Y ese era un gran jubileo. Pero, ¿qué es lo que se hacía en el jubileo? Bueno, hay que pensar que los cristianos, el séptimo día pasó a ser ahora el domingo. Y de hecho nosotros también estamos 6 días trabajando y descansamos el domingo. Pero el domingo es como nuestra renovación, nuestro jubileo. Pero la pregunta es, ¿qué hacía una persona cuando venía el jubileo? ¿Qué significaba renovarse? En realidad era como volver a empezar. Y era como decir, ¿se han fijado que uno cuando va avanzando en la semana termina cansado y descansa y como que vuelve a tomar fuerza el lunes? A veces lo mismo en la noche, uno trabaja todo el día, en la noche ya no quiere hacer más cosas, ustedes tal vez ahora ya están cansados, pero igual hacemos nuestro último esfuerzo del día y dormimos. Y mañana amanecemos con mucho más ganas. Cuando uno ha dormido bien, claro. Si duerme bien, entonces se levanta bien. Si no duerme bien, si uno duerme mal, entonces ya tampoco se recupera. Entonces es muy importante en la vida tener estos ciclos de renovación. Y la iglesia siempre ha procurado que uno tenga un proceso como de renovación. Fíjense ustedes que no lo dice así siempre, pero es exactamente lo que uno hace. Fíjense ustedes, durante la iglesia siempre, ¿qué propone? Uno, que todos el domingo vayamos a misa a recuperar nuestra fe, a comenzar de nuevo, a renovarnos, a tener un momento de descanso también. Después, cada año uno tiene unas vacaciones y como comienza un nuevo año, uno celebra el nuevo año y la Navidad es como Adviento, es como comenzar un nuevo año, o sea, uno siempre está como renovándose. Y en el día, siempre a uno le dice, mire, en realidad uno al final del día pídale perdón a Dios de lo que ha hecho mal y en la mañana como que encomiéndese nuevamente a Dios. ¿Okay? Como que uno hace un proceso. Y ustedes que son maestros con los niños del colegio, lo mismo, uno ya terminó el año, ya, listo, ya terminamos. Próximo año hay que estudiar más, el próximo año hay que hacer mejor las cosas, el próximo año vamos a mejorar, vamos a hacer una nivelación en el verano para empezar mejor. O sea, uno siempre está pensando en renovarse, es parte de la vida, es indispensable en la vida que nosotros nos renovemos. Por eso que el jubileo y este año jubilar es un año de renovación, de volver a tomar fuerzas para empezar. Que más encima ha coincidido con el cambio de pontífice, que justamente el Papa Francisco, que prácticamente quería como culminar su pontificado con un año jubilar, bueno, Dios se lo tomó tan así que lo llevó justamente al cielo en el momento que estaba en el año jubilar. Y entonces Dios nos ha renovado con un nuevo pontífice que para Perú es especialísimamente una gracia del todo particular porque es un obispo peruano y que vivió tantos años con ustedes. Yo no sé cuán lejos de la diócesis de Huaraz es Chiclayo y donde él estuvo también en la primera de las parroquias. Pero en todo caso es como una renovación que propiamente en Latinoamérica y en Perú en particular nos da una especial fuerza, ¿no? Un nuevo pontífice con una nueva fuerza y más encima un pontífice más cercano a nosotros. Es todo un signo de Dios para comenzar de nuevo este año. Entonces, cuando uno tiene esa idea de renovación, uno tiene que preguntarse ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? ¿De qué manera me renuevo? Y en realidad uno se renueva como de dos maneras, ¿no? La primera, uno siempre cuando termina el día o cuando termina el año o cuando termina la semana, uno siempre dice, hay cosas que si yo volviera a vivir no las haría. Me voy a corregir. Entonces, el año jubilar en primer lugar tiene un aspecto de revisión de vida, de revisión de lo que yo he hecho. ¿Cómo estuvo y qué cosas puedo mejorar? Nadie es perfecto y siempre tenemos cosas que mejorar. O sea, fíjate usted cuando uno está en el año, termina el curso y dice, bueno, el próximo año que dé el curso, este tema lo voy a dar distinto. Este otro no lo voy a hacer igual.
en este caso voy a cambiar esto. Entonces uno siempre está como renovándose. Entonces un año jubilar es un año para que uno diga qué cosas debo cambiar en mi vida o quisiera cambiar. ¿Qué cosas haría de otra manera? Es como una especie de examen de conciencia. Que uno dice, yo debería hacer cosas distintas. Entonces, ¿y por qué es importante hacerlo en este momento? Porque justamente el año jubilar es un año de gracia, que Dios da una especial gracia para esa conversión. Entonces, si en cualquier otro año uno se convierte y dice, esto no lo voy a hacer de nuevo, Dios le da una fuerza para eso. En un año jubilar, Dios está especialmente atento a dar fuerza, gracia y bendiciones para que aquellas cosas que yo quisiera cambiar en este año, específicamente tenga una fuerza especial, porque es un año especial. Es un año específico donde estamos llamados y Dios siempre nos va a querer dar en este año específico una gracia especial. Entonces, el año jubilar es como para decir, bueno, hay cosas que cambian. Entonces, yo le diría que una primera gran temática de hoy día es que uno se vaya después a descansar y en la semana piense un poco y diga, a mí me gustaría cambiar cosas. Yo puedo cambiar varias cosas en mi forma de ser maestro, también en mi vida personal o en mi vida espiritual. En toda la vida familiar, en todo, hay cosas que yo puedo cambiar. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que hacer, pensar qué cosa voy a cambiar. Y en ese sentido, uno tiene que tener una confianza grande que Dios le va a dar una especial luz para pensarlo mejor y fuerza para estar allí y fuerza para poder cumplirlo mejor digamos, propósito que uno tiene. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que pensar en esto de la esperanza, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, entonces, sabiendo que eso es el jubileo y que ese es el espíritu que uno tiene que tener, que es como de conversión y de pensar, este jubileo tiene una característica especial que es un jubileo de la esperanza. Y nosotros muchas veces hemos conversado sobre la esperanza en la vida, uno dice, yo espero esto, me encantaría esto, yo tengo confianza, pero no siempre comprendemos bien lo que significa esperanza. Fíjese que la esperanza no es simplemente el que yo crea que algo va a pasar. Por ejemplo, yo tengo confianza en que mañana va a amanecer. Bien, es una esperanza de que no me voy a morir esta noche. Todos tenemos esa como confianza. Y uno espera que las cosas vayan ocurriendo y que el próximo año yo continúe viviendo donde estoy. O sea, uno tiene como confianza. Pero eso no es la esperanza teológica, que es mucho más profunda que eso. La esperanza teológica en realidad es que uno tiene certeza, está seguro, tiene una certeza de fe de que Dios cumple sus promesas. Que es distinto a simplemente creer que algo va a ocurrir. Yo puedo creer y estoy seguro que algo va a pasar, que va a ocurrir algo porque la historia, el país, la política, el presidente tienen un proyecto, entonces va a ocurrir, ya, perfecto. Pero la esperanza no es creer que algo va a pasar o esperar, confiar que algo pase. Eso es una esperanza natural, ya le llamaríamos, o modo natural de vivir. La esperanza teológica, la propia del jubileo, es la certeza y una confianza en de que Dios va a cumplir sus promesas. Que esto es bien importante porque en realidad que Dios vaya a cumplir sus promesas es muy importante, porque las promesas de Dios son muy importantes y son muchas y muy profundas. Y entonces que uno sepa y crea con certeza que Dios la va a cumplir es muy importante. Por eso que la esperanza está unida a la fe. La esperanza está unida a la fe porque la esperanza es la confianza de que Dios va a cumplir lo que yo creo. Por lo tanto, en ese sentido tenemos una unión entre fe y esperanza, porque la esperanza es la certeza de que lo que yo creo se va a cumplir. Ahora, la pregunta importante que ustedes podrían tener, bueno, pero ¿qué es lo que yo sé que se va a cumplir en nuestro caso concreto?
Fíjense ustedes que hay muchas cosas. Uno sabe que Dios va a cumplir sus promesas de salvación, va a cumplir sus promesas de amor, va a cumplir sus promesas de llevarnos adelante, de nunca abandonarnos. Tiene muchas cosas. Pero si nosotros nos detenemos más particularmente a nuestra tarea de maestros, de educadores, en realidad, y de educadores cristianos, entonces uno tendría que, y de persona, digamos, uno es una persona en primer lugar, uno tiene que saber que Dios le ha prometido a uno 3 cosas fundamentales en la vida. Y uno tiene confianza, o sea, esperanza teologal, de que Dios la va a cumplir. La primera, que es muy obvia, pero no siempre uno la piensa, es que el amor de Dios es incondicional. Esto que parece tan evidente, no lo piensa toda la gente. Muchas veces se han fijado que la gente piensa que yo amo al que me ama. Si alguien no me ama, yo no lo amo. Bueno, eso se puede dar un poco en la vida humana, un poco. Pero Dios no es así. Dios nos dijo que nos va a amar siempre, incondicionalmente, independiente a cómo nosotros seamos. Ojalá seamos buenos. Ojalá respondamos a nuestro amor a Dios. Pero si no lo somos y no respondemos bien, Dios nos va a seguir amando incondicionalmente siempre. Por eso que se han fijado, yo no sé si allá entre ustedes se da una frase que a veces en mi país por lo menos se dice bastante que no está bien dicha y que está mal. Dice, bueno, si te portas mal, Dios no te va a querer. Y eso es falso. No es verdad eso. No es verdad que si te portas mal, Dios no te va a querer. Si te portas mal, Dios te va a seguir queriendo igual. O cuando uno dice, mire, yo no me merezco el amor de Dios. Nadie se lo merece, pero todos lo tenemos, porque en realidad para Dios todos se lo merecen, porque son hijos de Él. Esto es como una mamá o un papá. Si uno le pregunta a una mamá o a un papá, le dice, ¿se ha fijado que usted le puede preguntar? Ustedes mismos son mamá y papá. Entonces uno le pregunta, ¿y por qué amas a tu hijo? Como que para qué me pregunta, o sea, obvio, porque es mi hijo, o sea, no hay una razón, excepto que es mi hijo. Entonces uno dice, pero ¿qué ha hecho él para que tú lo ames? No, si no se trata de que él haya hecho algo o no haya hecho nada. Yo lo amo porque es mi hijo. Y si se porta mal y es descariñado, lo voy a seguir amando igual, me va a dar pena, pero lo voy a seguir amando igual. O sea, en el fondo, el amor de un padre y de una madre es incondicional. Así y tanto más fuerte que eso es el amor de Dios. Es un amor totalmente incondicional. Entonces, uno como educador, es muy importante que tenga bien claro que Dios a uno lo ama incondicionalmente. Y ustedes ahora comprenden perfectamente por qué es tan importante. Porque uno como educador tiene que transmitir a los niños y a los jóvenes que uno educa que ellos son amados incondicionalmente. Por Dios y también por el educador, el maestro. El maestro ama incondicionalmente. Se traga los malos ratos y trata de ayudar y amar siempre. Porque justamente tiene que representar de alguna manera a Dios, que es el punto fundamental de la persona que es educadora. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que tener presente y una esperanza absoluta en el amor incondicional de Dios para cada uno de nosotros y para todas las personas que están con uno. La segunda cuestión que uno debe tener llena de esperanza y creer con certeza que así es que Dios me conduce con su providencia. O sea, Él es el que me lleva. Nosotros hemos sido convocados a la vida por Dios, hemos sido llamados por Dios, Dios nos ha dado la vida y nos va a conducir siempre, de manera muy misteriosa. Uno no puede estar muy seguro cómo nos conduce Dios, uno no puede estar muy seguro de qué manera Dios, actúa, y muchas veces a uno le cuesta comprender por qué actúa de una manera y de otra. Pero lo que no nos puede fallar es la certeza de que Dios me conduce en la vida y nunca me va a abandonar. Esto es muy importante en la vida, porque ustedes lo habrán experimentado, todos lo hemos experimentado. Muchas veces en la vida hay momentos difíciles.
Muchas veces en la vida nos pasan cosas no siempre comprensibles. Y a veces uno dice, ¿por qué Dios ha permitido esto en mi vida? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me ha pasado esto que lo encuentro tan injusto? Yo era tan bueno y mira lo que me ha pasado. O a veces uno lo mira por otra persona. ¿Por qué le pasa esto a Dios? A la gente. ¿Por qué Dios permite eso? Nos puede pasar también como maestros, que a veces, depende si tenemos niños o jóvenes o incluso adultos, y de repente uno ve historias, ustedes habrán experimentado tantas historias de niños y niñas, jóvenes, que han tenido una vida muy terrible. Y comparada con la de uno la dice, pucha, la mía ha sido tan fácil comparada con este niño que ha tenido tantas dificultades. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué es así? Bueno, no lo comprendemos. Algún día lo vamos a comprender en el cielo, ¿no? Cuando lleguemos al cielo, ustedes le van a poder decir a Dios, Señor, aclárame esto. Y se va a aclarar todas las dudas que uno tiene aquí. Pero mientras tanto, uno sí tiene que tener una cosa clara. A pesar de que no comprenda uno todo, uno tiene que tener la certeza y la absoluta certeza de que Dios conduce nuestra vida y que Él no nos abandona. Misteriosamente no me va a abandonar. Incluso las cosas malas que me pueden pasar, ahí de alguna manera Dios me rescata, me ayuda, me protege, me da fuerza, me hace salir adelante. Entonces, la confianza en la providencia divina es muy importante porque me permite a mí estar con certeza y con esperanza de que Dios no me abandona. Fíjese usted que si uno piensa que Dios a uno lo ama incondicionalmente y uno tiene la certeza que lo va conduciendo, entonces uno vive mucho más en paz. Dice, en realidad, yo puedo estar tranquilo en mi vida porque sé que Dios me ama y sé que Dios me está acompañando, me va conduciendo, me va acompañando. No estoy nunca abandonado. Eso es muy importante que uno pueda experimentarlo. Y la tercera cosa que uno tiene esperanza y que es muy importante de mantener es que Dios me ha dado una vocación personal. Todos decimos que nosotros hemos nacido, por supuesto, pero si hemos sido creados, ¿no es cierto? Ustedes, cada uno ha sido creado. Ustedes me van escuchando y dicen, en realidad sí, yo fui creado. Y yo le diría, mire, pero ustedes podrían no haber nacido. Si mi papá y mi mamá no se hubieran conocido, yo no habría nacido. Y lo mismo pasa con usted. O sea, uno nace porque, bueno, Dios quiso y permitió que uno naciera en un momento. Pero eso significa que Dios quería que yo existiera. O sea, todos nosotros hemos nacido y existimos porque Dios ha querido que nosotros existamos. Yo espero que ustedes estén de acuerdo con eso, porque es un dato de fe. Todos hemos sido queridos por Dios, independiente de cómo hayamos nacido. Incluso si uno ha nacido en una circunstancia fortuita o incluso a veces por una circunstancia mala, pero uno ha nacido, uno ha existido, Dios ha querido que yo exista y me tiene con la vida. Ahora bien, si Dios ha querido, y esa es la certeza que uno tiene de que Dios ha querido y me ha creado para que yo viva. Ahora bien, si yo tengo la certeza de que Dios me ha creado y quiere que yo viva y me ha hecho existir porque quiere para mí algo, es porque me ha dado una vocación. Tengo una misión que cumplir. Todos nosotros tenemos una misión, una tarea. De eso voy a volver más adelante pensando en como educador, pero ya tenemos que pensarlo entre nosotros mismos. Cada uno de nosotros es una misión. Cada uno de nosotros es una tarea. Si existimos, existimos por algo. Alguna razón Dios me ha creado. Y esa razón es para hacer un bien al mundo. Si existimos es para ser felices, pero también para que yo ayude a otros. Yo existo para otros, para ayudar a otros. Ustedes me dirán, claro, a los niños, a los jóvenes que yo educo por montón. Claro que sí, mucho. Y también por su familia tal vez y tantas otras cosas misteriosas que uno siempre debe saber que si uno existe es porque tiene una misión. Por lo tanto, uno tiene que tener la esperanza y la certeza de que Dios me ama, Dios me conduce y Dios me va a ayudar a cumplir la misión que yo tengo. A veces la gente, y esa misión, ¿saben ustedes que esa misión dura hasta el día en que uno muere? A veces uno visita enfermos, ¿has fijado? Y a veces uno visita abuelitos o abuelitas y te dicen, yo no sé para qué sigo viviendo.
Yo no le sirvo a nadie, yo no le importo a nadie. ¿Se ha fijado que las personas dicen, no? Yo estoy ya mayor, a nadie le importa mi vida. Y otra vez hay gente no mayor, gente que se siente un poco sola, gente que se siente un poco abandonada y dicen, yo no le importa a nadie, no sé para qué existo. Y decir eso es falso. Bueno, es verdadero porque lo siente así, porque se siente abandonada. Hay una mamá que los hijos no la visitan, o una persona que está abandonada o sola. Bien, lo puede sentir, ciertamente, y es así un sentimiento verdadero. Pero por sobre ese sentimiento uno tiene que decir, pero en realidad sí sirvo para gente. Y sí tiene un sentido que yo viva, porque puedo ayudar a gente. Puedo ayudar misteriosamente, a veces con un simple sonrisa, con un simple gesto, con una simple palabra. Yo ayudo a otra persona y mi vida tiene sentido para esa persona que se encuentra conmigo. No es necesario ser un muy importante personaje que influya en todo el mundo. Esos son algunos. La mayoría de nosotros somos humildes personas que ayudamos a nuestro alrededor. Y para eso existimos, para hacer feliz a los que nos rodean y para ayudar a los que nos rodean. Y cuando uno ya no tiene fuerza ni puede moverse de la casa, con la oración, con el ofrecimiento de la vida. La vida de uno es un ofrecimiento, una ayuda a los demás. Entonces, en ese sentido, la tercera esperanza cierta que uno tiene es que yo tengo una misión, una vocación que Dios me va a ayudar a cumplir y la tengo que cumplir. ¿Ve? Que son las tres cosas de un jubileo de la esperanza. Por eso que el Papa Francisco, de feliz memoria, lo que ha querido es destacar en nosotros una renovación, por eso un año jubilar para empezar de nuevo nuestra vida, pero una renovación en la línea de la esperanza, de la confianza en que Dios me ama incondicionalmente, en que Dios me conduce y de que Dios me va a ayudar a que yo cumpla la vocación a la cual me ha llamado. Ahí entonces con eso he concluido esta primera parte que tenía que ver con las cosas que tienen que ver con el jubileo. ¿Qué significa un año jubilar y cómo vivir este año jubilar? Esto ustedes lo pueden decir a todas las personas, esto que le acabo de decir lo pueden repetir a otras personas que no son maestros, porque es el sentido global del año jubilar. Pero ustedes son maestros y docentes, educadores, y por lo tanto nosotros tenemos que vivir de una manera especial nuestra misión de educador. Yo también soy educador como usted, soy sacerdote, pero mi vocación particular como sacerdote ha sido en los últimos 20 años o 30 años educador, a jóvenes en universidad y en seminario. Entonces vamos a reflexionar ahora como tercera cosa en lo que significa ser un educador o un maestro. O un profesor, o un docente, depende del nombre que ustedes quieran ponerle. Yo no sé cómo se llama cada uno de ustedes, yo siempre me digo yo soy profesor. Pero tal vez ustedes dirán yo soy maestro, o yo soy docente, o educador. Es lo mismo, sinónimo. Entonces, veamos qué significa ser educador, que es una vocación preciosa. Yo creo que es de la vocación más linda que hay. Muchas veces en el mundo la gente considera que otras vocaciones son más bonitas, más importantes. No sé, un ingeniero. Puede ser que sean gente que hace cosas más llamativas, pero yo creo que difícilmente hay una vocación más linda que la educación. Tal vez la de medicina podría ser igual que sana, pero no creo que haya una vocación más profunda, más bonita, más importante que la de educar, porque es lo que hace crecer y hace vivir a las personas humanamente. No hay nadie que no eduque un poquito a los que lo rodean, especialmente los padres, pero la vocación de dedicar la vida a educar a mucha gente es una preciosa vocación. Ustedes siempre siéntanse muy dignos y siéntanse muy orgullosos de la vocación que Dios le ha dado. Uno puede haber llegado a ser educador por distintas razones, porque, bueno, se ofreció una posibilidad, porque alguien me dijo, porque quería, porque me gusta, porque mi padre era educador, por muchas razones. Pero cual sea la razón es porque Dios lo llevó a uno a esta preciosa vocación de ser educador. ¿Qué es lo que significa ser un docente o un educador? Un docente. Fíjense que la palabra docente viene de enseñar, docer, enseñar. Y educador viene de la palabra hacer crecer. Entonces fíjense que ustedes los docentes lo que primero tienen que hacer es lo más propio es hacer crecer al otro. Miren qué vocación tan bonita. Hacer crecer a otro. El ingeniero hace crecer un edificio,
pero el docente hace crecer una persona. Y no hay nada más grande que hacer crecer a una persona. Nosotros yo le debo a muchos profesores que tuve muy buenos, les debo mucho. Y es muy distinto un buen profesor que un mal profesor, ustedes lo saben. Entonces, la vocación que tiene el educador es hacer crecer a otros. Nunca se olviden de eso, que la vocación es, en primer lugar, que yo haga que el otro crezca de distintas maneras. Y esa es mi primera vocación. Entonces, ¿cómo hago crecer a un niño o a un joven? También a un adulto. Uno puede hacer clases, yo hago clases también a personas de la tercera edad. Y usted me va a decir, ¿cómo lo hago crecer? También lo hago crecer. Porque en la tercera edad también uno puede crecer. Yo también soy de la tercera edad. Uno a la tercera edad sigue creciendo. Siempre puede crecer. Porque en realidad uno en todo momento puede crecer. Hasta el último día. Incluso en el cielo uno va a seguir siempre creciendo. La vocación de usted, la primera cosa que se guarden en su corazón, guárdenselo siempre, no se olviden nunca, su vocación la definen porque usted hacen crecer a las personas. Mire qué linda vocación, hacer crecer a las personas. Ahora viene, ¿cómo hago crecer a las personas? Yo les voy a dar 5 consejos. Y el último tiene varios aspectos, pero 5 consejos. No consejos, no, en realidad, ustedes lo viven. Les voy a recordar 5 cosas que ustedes hacen, ¿ya? La primera es una cosa que a mí me dijeron una vez cuando yo comencé a ser docente y maestro. Me dijeron una frase que me importó mucho y me ha servido mucho. En el fondo me dijeron, mire, cuando usted educa, lo que entrega a los demás es lo que usted es. O sea, usted va a entregar lo que usted es. No sé si me entienden la frase, ¿no? O sea, lo que uno es entregar. O sea, uno puede estudiar, aprender cosas y las dice. Eso no tiene ninguna importancia. Porque a través de eso, yo entrego quién soy yo. Y la persona lo que recibe es lo que soy. Es el peso, es la fuerza, es el peso que tiene la persona en el sentido profundo, ¿no? Es es lo que uno es el modo de pensar, el modo de mirar, el modo de actuar, el modo de relacionarme con los demás. Eso es lo que va haciendo crecer al otro. Ya bien yo le enseño, mira, en las matemáticas se hacen así, mira, en historia, acuérdate de esta historia, en castellano esta palabra se escribe así, ya bien. Pero esas cosas, a través de eso, ese es el instrumento en el cual se va. Lo que voy transmitiendo verdaderamente profundo es quién soy yo, cómo miro la vida, cómo amo, qué esperanza tengo, qué confianza tengo en Dios, cómo yo me planteo frente a la vida, cómo enfrento un sufrimiento, cómo enfrento una enfermedad, cómo vivo mi vida. Eso es lo que se va transmitiendo inconscientemente. Por eso, lo primero que un maestro tiene que tener claro es que mientras más sea uno como persona, mientras más noble sea, mientras más amor tenga, mientras más fuerza de vida tenga, eso va a ir transmitiéndolo a través de su magisterio, a través de sus palabras, a través de su enseñanza. Sean más y darán más. Sean más nobles, más llenos de amor, de esperanza, de fe, de confianza, tengan mucho más amor a Dios y todo eso se va a transmitir invisiblemente, pero fuertemente a los estudiantes y a las estudiantes que ustedes tengan de las distintas edades en las cuales ustedes trabajen. Eso es lo primero que ustedes tienen que tener claro, que siempre van a dar lo que son. Lo segundo, que es muy importante y que el Papa Francisco siempre mencionaba, es que uno está en camino. ¿Se han fijado? Uno va en camino. Uno dice, bueno, los alumnos están caminando, yo ya estoy en la meta, así que los voy guiando. No es verdad, no es así. Yo estoy más adelante que ellos, pero estoy caminando como ellos. O sea, yo los guío no porque yo ya llegué a la meta, sino que porque yo voy un poco más adelante por la edad que ellos. Y entonces los puedo guiar en el camino. Pero yo como ellos sigo caminando. O sea, el maestro
tiene que saber que siempre va caminando y siempre va a seguir caminando, y que debe continuar caminando en su vida. Porque si uno dice yo ya aprendí todo, yo ya sé todo, entonces ya dejó de ser buen maestro. Porque ya empieza a repetir lo mismo y los jóvenes y los niños se dan cuenta de inmediato que uno repite. Yo tenía un profesor, fíjense, no hagan lo mismo ustedes, pero este era un profesor bien simpático que hacía un curso durante el semestre y terminaba el semestre, pescaba sus apuntes y los rompía. Decía ya, próximo año vuelvo a preparar el curso de nuevo. Y claro, es una manera, bueno, y guarden sus apuntes, no los voten, ¿no? Pero tenía razón en el sentido de que yo no repito el próximo año lo mismo que hice este año. Yo vuelvo a pensar, yo vuelvo a preparar. Con la experiencia que del año pasado, yo tomo mis apuntes del año pasado, pero los rehago y los vuelvo a pensar. Nuevos problemas, nuevos ejemplos, nuevas maneras, hay cosas que mejorar. O sea, uno va caminando con ellos, va aprendiendo con ellos. Uno va aprendiendo a ser educador también. Y va caminando con los jóvenes y los niños. Por eso, fíjense ustedes que los cristianos, muy al principio se empezaron a llamar cristianos, es verdad. Y nosotros nos llamamos cristianos y católicos. Pero antes que cristianos, fíjense ustedes que les llamaban los seguidores. Los seguidores del camino que es Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces le llamaban los seguidores del camino, que era Jesús. Entonces, pero en el fondo eran los seguidores, los que estaban caminando con Jesús. Entonces, en ese sentido, tengamos claro que como maestros, como docentes, somos caminantes. Y vamos más adelante, pero somos caminantes. Entonces, en ese sentido, simplemente nunca se olviden de su actitud permanente. El día en que uno se detenga, ahí comenzó la derrota. Y comenzó el fracaso. Y comienza la muerte. Nunca detenerse. Esto es como se ha fijado cuando uno va en un río. Bueno, hay ríos que son muy caudalosos, ¿no? Y hay otros ríos que son más suaves. Pero siempre los ríos van por un lado el agua. Se ha fijado que el agua va por un lado. Supongamos un río más o menos suave, no como esos que hay en la cordillera de los Andes, que van el agua cae pero a toda velocidad. Pero un río un poquito más, como los que hay más bien en la selva, ¿no? Más tranquilo. Pero si uno se sube en un bote, ¿no es cierto? Y se pone en el río y empieza a remar río arriba. Pero de repente uno se cansa y ya, aquí voy a dejar de remar. ¿Qué le pasa? El agua se lo empieza a llevar para otro lado. No se queda en el mismo lugar, se lo empieza a llevar. Cuando uno se detiene, empieza a retroceder. No es que ya sé, aquí me quedo, no. Porque como la vida va cambiando y va avanzando, si uno deja de caminar y deja de crecer, se va para atrás. Es como diciendo ya me he confesado tantas veces que no me confieso más. Ya me empiezo a llenar de pecado nomás. Pero no me he confesado. Siempre tiene uno que ir caminando, mejorando. Eso es muy importante. Entonces, eso es lo primero, que es que uno entrega lo que es. Lo segundo, que uno nunca debe dejar de caminar. Lo tercero es que uno va más adelante de ellos, pero no por eso deja de caminar. Solamente uno va mostrando un ejemplo para aquellos. Entonces, eso es lo tercero. Uno tiene que ser un ejemplo de lo que ellos deberían llegar a ser. Claro, uno nunca es un perfecto ejemplo. Hay niños y jóvenes que van a ser mucho mejores que uno y ya de jóvenes tienen muchas más virtudes que uno, perfecto. Pero uno siempre, de alguna manera, tiene que ser un ejemplo para los educandos. En algo. A veces porque uno sabe más, a veces porque uno tiene buena bondad, buen carácter, a veces porque uno no se enoja, a veces porque uno siempre tiene un gesto de darse cuenta, de acercarse, pero uno tiene que ser un buen ejemplo. Fíjense ustedes que si uno no es en nada un ejemplo para los niños, no llega a lo que uno haga. Uno de alguna manera tiene que tratar de ser un ejemplo. No porque uno sea mejor, sino que porque uno es más mayor. Es mayor y por lo tanto ha avanzado más que ellos. Pero es un ejemplo bueno, no porque he avanzado más que ellos para mal, sino que he avanzado con ellos, entonces me quieren porque sienten que yo soy un ejemplo. De alguna manera, en algún aspecto ellos quisieran llegar a ser como soy yo. Si en nada les gustaría ser como yo, entonces pésimo. Quiere decir que no les sirve para nada mi vida.
En algún elemento ellos tendrían que decir, bueno, esta persona me da un buen ejemplo, me ayuda. Yo no soy igual, pero me gusta esa forma. Y entonces traten siempre de pensar si están siendo un buen ejemplo. En qué cosas pueden ser un buen ejemplo. Y traten de centrar su docencia en el buen ejemplo. Y después hay una cuarta cosa que también me la dijo un profesor cuando yo llegué a la universidad. Y un profesor me dijo, mira, me dijo, este ejemplo me lo dijo el profesor. Ojalá ustedes lo comprendan bien, porque yo lo encontré un muy buen ejemplo. Me dijo, mira, me dijo, yo cuando recién llegué empecé a hacer clases, enseñaba lo que sabía nomás. Lo que sabía lo enseñaba. O sea, enseñaba y aprendía lo que sabía y lo enseñaba. Lo único que sabía enseñaba. Eso nomás. No sabía más que eso. Dice, con el correr de los tiempos yo seguí estudiando, formando, entonces empecé a enseñar las cosas que yo estaba estudiando. Estudiaba algo, lo enseñaba, estudiaba otra cosa, la enseñaba. Y después ya cuando ya me hice más maduro, me dijo, cuando ya era maduro, ahí recién empecé a enseñar lo que los jóvenes y los niños necesitaban. Y eso es verdad, ¿no? Uno tiene que enseñar lo que ellos necesitan. Pensar qué necesitan ellos. Es verdad que uno puede saber muchas cosas, puede en otras cosas sentirse mejor, pero lo primero uno tiene que pensar qué necesitan. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus falencias? ¿Cuáles son sus problemas? Eso es lo que yo tengo que enseñar. Eso es lo que tengo que ayudarlos. O sea, siempre mirarlos a ellos. No mirarme a mí. Mira, yo sé tanto, les voy a contar esta historia para que se impacten de lo que yo sé. No, eso no sirve para nada. Lo que sirve es, mire, estos niños o estos jóvenes necesitan esto. Eso se los enseño. Ellos están con este problema. Ahí me voy a preocupar. O sea, siempre mirar la necesidad. Según la necesidad, yo enseño. Que eso también es un punto bien importante en la vida, porque uno tiene que darse cuenta que lo que uno tiene que hacer es pensar en los jóvenes o los niños que uno está enseñando. Y por último, hay una cosa muy importante que ustedes tienen que enseñar a los estudiantes, jóvenes, adultos, niños, de cualquier edad. Y es que uno como educador, y es que ellos tienen que comprender también que su vida es una vocación. Que ellos, lo mismo que dijimos recién, que uno es y uno tiene que ir como descubriendo en la vida cuál es mi vocación. Alguien me decía, es que yo le hago clase a personas de tercera edad, también tiene que descubrir cuál es su vocación para la tercera edad. Ya cuando joven tenía pero ahora, ¿qué hago yo en tercera edad? ¿Cómo me muevo ahí? O cuando es niño, tiene que empezar a abrir la vida. O cuando es joven, bueno, ¿qué hago con mi vida? O sea, en todo momento de la vida, uno tiene que pensar, ¿qué hago con mi vida? O sea, un maestro, un docente, además de profesor en una materia particular, no sé, matemática, uno le está enseñando al niño no solo matemática, le está enseñando a descubrir su vocación. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para él o para ella en la vida? Uno siempre está como tratando de mostrar en la vida de ellos, en lo que ocurre, en lo que está viviendo uno en la clase, pero tiene que siempre tener presente, yo tengo que ayudar a que ellos descubran que tienen una vocación, una vida, una misión. Fíjense ustedes que si Dios nos creó como personas para algo. Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de lograr que los jóvenes y los niños comprendan. Bien, eso es lo que sería más básicamente un educador, un docente en lo global. Después vendrá lo práctico, cada uno en su propia especialidad aprenderá pedagogía, psicología, matemáticas y lo que enseña, historia, bien, biología, todo eso lo tiene que seguir aprendiendo. Pero básicamente uno tiene que tener como este núcleo más de fondo. Y pasamos entonces al cuarto y último punto, que es que estamos en un tiempo de cambio. Somos docentes o educadores en tiempo de cambio. Bueno, ¿qué significa esto de tiempo de cambio? Lo primero que quiero decir es que siempre la historia va cambiando. O sea, uno mira la antigüedad, vivían en las cavernas y después empezaron a progresar. Y uno mira en la Edad Media, vivían
ahí en el campo y también en los castillos, y después viene el Renacimiento, y después viene la época moderna y la actualidad. O sea, en la historia siempre va cambiando. O sea, vivir en tiempo de cambio, siempre hemos vivido en tiempo de cambio. Entonces uno siempre tiene que saber que van cambiando las cosas. Pero es verdad que cada vez se aceleran más los cambios. Cada vez son mucho más rápidos los cambios. Entonces, en ese sentido estamos en una época de cambio, en el sentido que estamos en una época de acelerados cambios. Fíjense ustedes, piensen ustedes en sus abuelos. Sus abuelos más o menos vivieron parecido a sus bisabuelos. No hubo tanta diferencia. Sus abuelos con respecto a sus padres un poquito más. Los padres con respecto a ustedes más rápido. Y ustedes con respecto a sus hijos más rápido, más cambios. O sea, cada vez, cada nueva generación hay más cambios. Por eso se habla de una época de cambio, porque va acelerándose los cambios. Entonces, lo que tenemos que aquí pensar es qué significa para nosotros que estamos educadores una época de cambio. Yo diría que hay 4 grandes cosas que ustedes tienen que meditar y formarse, educarse. La primera es que estamos en época de cambio nos obliga a pensar en una característica propia del educador. Tiene que, en primer lugar, mirar la realidad y adaptarse a la realidad. Yo a la realidad no la puedo cambiar. Puedo cambiar pequeñas cosas. Yo a la realidad no la cambio. Yo no cambio la realidad del todo. Yo la cambio un poquito. Lo que tengo que hacer es adaptarme a la realidad e intentar en la realidad educar mejor. O sea, si los niños hoy día son más inquietos, me tengo que adaptar a la inquietud de los niños. Si los niños miran internet, me tengo que adaptar a que los niños miran internet y aprenden cosas allí. Entonces yo también tengo que preocuparme de eso. O sea, me tengo que preocupar. Que los niños usan un celular todo el día, bueno, tengo que tomar en cuenta eso. Yo no puedo prescindir de la realidad. Entonces, creo que una cosa muy importante en la vida es que uno no vaya en contra de la realidad, sino que se adapte y les enseñe a enfrentarla. Uno dice, qué terrible está la historia, está en el mundo, está tan violento. Bueno, no se queje solamente. Claro que sí, digo, es verdad que está violento. Pero enseñémosle a los niños a no ser violentos o a cómo enfrentar la violencia para ellos ser agentes de paz. O sea, el problema transformémoslo en una ocasión para enseñarles eso, para que ellos no caigan en el mismo problema. ¿Qué tantas drogas que hay? Ya, enseñémosle cuáles son los problemas de la droga y cómo evitarla y cómo salir de eso y cómo no caer en eso. Entonces, la adaptación de los cambios indica que habrá muchas nuevas cosas que yo antes no tenía, pero cada vez que veo un problema me tengo que hacer cargo, me preocupo y les enseño a cómo enfrentar esa nueva situación. Eso es lo primero. Siempre estar atentos a la realidad. Lo segundo, que es bien importante, es que uno tiene que tener buena relación con los estudiantes o jóvenes o niños o adultos. ¿Por qué una buena relación? Porque si yo no dialogo y no tengo buena relación, todo lo que yo diga les toca poco. Mientras más me quieran, más les va a llegar lo que yo diga. Mientras menos me quieran, menos se les va a llegar. O sea, fíjense que los antiguos decían que la mejor manera de conocer a alguien era amarlo. Si yo amo a alguien, lo conozco mejor. ¿Se han fijado que sí? Siempre se han fijado que las mamás dicen, no, a mi hijo yo lo conozco mejor que nadie. Yo sé muy bien cómo es. Yo lo conozco bien. ¿Por qué lo conoce tan bien? Porque lo quiere. Pues. El vecino, a la otra persona por allá, se enoja en este joven, dice, no, este es un pesado, un maleducado. No lo conoce, no lo quiere. Pero la mamá sabe cómo es, el valor que tiene, el cariño, que a veces está cansado, que no respondió de mala manera por mala voluntad, sino que porque estaba agotado, no sé. O sea, cuando uno quiere a alguien, lo comprende mejor. Entonces, lo segundo que ustedes tienen que hacer es querer a la gente que ustedes educan. Sin cariño no hay posibilidad de educación buena. No se puede educar sin cariño.
preocupación. A veces a uno le quitan la paciencia, yo lo reconozco. A veces uno lo agotan, eso también es cierto. A veces uno quisiera mandarlos cambiar a todos y cerrar la clase. Pero uno tiene que sobreponerse a eso y decir, no, ellos merecen mi cariño, ellos están siendo educados, yo tengo que educar. El cariño hace que uno eduque mejor. Y todo lo que uno diga llega mejor. Por eso es tan importante siempre tener ese cariño, ¿no? Eso es lo segundo y muy importante, mantengan una buena relación siempre con las personas. Con mucho respeto, con mucho cuidado, manteniendo siempre como profesores, ustedes son profesores, no son alumnos, pero en ese contexto ustedes tienen que tratarlos con mucho cariño y que ellos sientan el cariño, porque les va a dar la confianza. Con el cariño la gente tiene más confianza y con confianza aprende más y le queda más hondamente grabado en el corazón lo que ustedes le han enseñado. Y lo tercero, que también es muy importante que de este tiempo de cambio, es, fíjense ustedes que hoy día, ¿cuál es una de las características más importantes de los cambios actuales? Es que se ha aumentado el individualismo. O sea, cada persona piensa en sí mismo solamente. O los grupos piensan en sí mismos como grupo. No hay como esta idea más global, ¿no? Pero esto se pasa en todo, ¿no? Los partidos políticos pelean y no buscan elementos comunes, sino que pelear, ¿no? A veces los países pelean y no buscan proyectos en común. Esto lo vemos en muchas partes del mundo hoy día. Pero también en la misma realidad se hacen grupos y el grupo no conversa con el otro grupo. ¿Se ha fijado? Y después cada niño quiere lo suyo, no le importa lo que le pasa al y quiere tener uno ganar y si el otro que se muera, da lo mismo. O sea, hoy día se ha aumentado el individualismo. Esa es una de las características más importantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que el Papa Francisco siempre decía y escribió una encíclica sobre eso que se llama Fratelli Tutti. No sé si la escucharon o alguno la ha leído, pero Fratelli Tutti quiere decir todos somos hermanos. O sea, lo que uno tiene que enseñar en una época de cambio, en donde todo el mundo es individuo, lo que tiene que enseñar es que no somos individuos, somos hermanos. Todo ser humano es mi hermano. Somos todos hermanos. Y si yo tengo a mi hermano, lo que le pasa a mi hermano me importa a mí, me afecta. ¿Se ha fijado? ¿Qué es lo propio de una familia? Que lo que le pasa a un hermano le afecta a los otros. Y si un hermano está con un problema, los hermanos van de él. O sea, la hermandad quiere decir que me importa lo que pasa con el otro, me interesa lo que pasa con el otro, me toca lo que pasa con el otro. Ese es el punto importante. Entonces, una de las características en este mundo de cambios y de abandonos mutuos y de individualismo y de donde cada cual quiere hacer lo suyo y se olvida lo demás, el individualismo tiene una cosa positiva que es que cada uno quiere ser fuerte y valerse por sí mismo, lo cual tiene mucho valor. Eso nunca se olviden de eso. O sea, el individualismo es bueno en cuanto sujeto, en cuanto a que yo soy un individuo que manejo mi vida y me saco adelante mi vida y lucho por mi vida. Está correcto eso. Pero hay que agregarle el segundo elemento que es el que ahora está menos. Tú eres un sujeto, tú sales adelante y tienes que luchar por tus derechos y por tus intenciones, pero no te olvides que tienes hermanos y tienes que preocuparte de tus hermanos y que lo que le pasa a tus hermanos no es indiferente para ti. Entonces ustedes como maestros, como docentes, tienen que tener sumamente claro que la vida es, yo me hago mi vida, pero la hago junto con mis hermanos. Y todo ser humano es mi hermano. San Francisco de Asís decía no solamente los seres humanos, sino que todas las cosas. Y la hermana luna, y la hermana tierra, y el hermano sol, todo era hermano. Nosotros también tenemos que llegar a eso. Todo es mi hermano. Todo hombre, toda mujer es mi hermano, mi hermana. Y toda la creación es mi hermana. Todo me importa. No soy solo yo. Eso es en el curso, que el curso sea un curso, no individuos sentados juntos, sino que una comunidad de hermanos. Entonces, en ese sentido, tenemos que crear eso.
Y el último punto que es importante también es que cuando nosotros pensamos en nuestra vida como educador en este tiempo de cambio, piensen ustedes que si están allí en la tarea que tienen, en su vocación como maestros, como docentes, están ahí porque hay algo que ustedes tienen que entregarle a ellos que nadie más se los va a entregar. Hay algo que es solo de ustedes, porque cada uno de nosotros es único. Yo soy único, ustedes son únicos. Yo algo daré al mundo que nadie más habría podido dar que yo. No es algo muy importante, pero es algo mío. Y así cada uno de ustedes le dará al mundo y a los que lo rodean algo que nadie más que ustedes le podrían haber dado. Entonces, piensen ustedes que en cada curso y con cada estudiante que se encuentren y que se relacionen, ustedes tienen algo que entregarle que nadie más le va a entregar. Y si ustedes no se lo entregan, no se lo va a entregar nadie. Le va a quedar algo sin, diríamos, algo que no pudo entregarse, algo que a ellos le va a faltar para siempre. Entonces, piensen ustedes siempre en lo que significa eso. Que todo el tiempo ustedes tienen que pensar que frente a quien están, esa persona necesita algo de ustedes y ustedes tienen algo que entregarle. Y ojalá que podamos terminar, y con esto quisiera concluir. Ojalá que cuando ustedes lleguen al cielo o en la vida, a mí me ha pasado más de alguna vez y ha sido para mí una de las cosas más grandes que me ha pasado, es que de repente uno se encuentra con un antiguo alumno, ¿se han fijado? Una antigua persona que tuvo unas clases con uno, o como sacerdote que estuvo en una parroquia, y me dice: mire padre, o mire profesor, lo que usted una vez dijo en clase, eso ha sido muy importante para mí, me quedó aquí y yo siempre lo he escuchado, yo siempre le hago caso. Y digo: qué maravilla, con eso está pagada mi vocación. Pum. Mire, como a esa persona le cambié algo, esa persona siempre le quedó algo para siempre. Eso es lo más lindo que a uno le puede pasar, que uno llegue y alguien le diga eso. Bueno, piensen ustedes que cuando lleguen al cielo, cuando mueran y Dios los llama a su reino, en el cielo uno se va a encontrar con un montón de gente, con todos los que partieron antes que uno. Y después se va a encontrar con los que vienen después de uno. Y seguramente en el cielo va a haber tanta gente, ojalá mucha, que les diga a ustedes: mira, tú fuiste importante para mí. Un par de cosas que me dijiste fueron muy importantes. Y uno dice: qué bien haber vivido, qué valió la pena haber vivido, porque hice eso bien. Ahora me siento contento, cumplí mi tarea. Realmente mi vida fue útil al mundo, me voy feliz. Puede ser que en el momento en que yo viví en esta tierra, nadie se acordó de mí, nunca salí en el diario, ya no importa nada, pero yo fui importante para mucha gente, y eso me lo van a decir algún día, y esa es nuestra recompensa como profesores. No tenemos otra recompensa que la de Dios en el cielo y la gente que te va a decir: lo que usted me dijo o lo que usted me enseñó para mí fue muy importante. Y yo eso lo valoro muchísimo. Entonces, yo quisiera invitarlos a que entiendan su vida como vocación, entiendan su vida como un servicio y entiendan su vida como algo importante para mucha gente. Y todos los niños y jóvenes que se topen con usted y adultos que se topen con usted en situación de formación, ustedes tienen algo que dejarle. A toda persona tienen algo que dejarle bueno. Y que si se topan con ustedes es porque Dios los ha puesto en contacto con esa persona para que ustedes le entreguen algo bueno. Toda persona que se encuentre con ustedes es porque Dios se la puso en el camino para que ustedes le entreguen algo. Nunca se olviden de eso. Y ustedes tienen el deber, y yo también, de entregar eso bueno que Dios quiere que ustedes le entreguen, que es lo que ustedes son. Yo creo que nosotros tenemos una vocación muy bonita. Nunca nos hemos arrepentido, yo por lo menos, y ustedes nunca se arrepientan de la vocación preciosa que tienen de educadores. Educar es tal vez y lo insisto, yo creo absolutamente, es la vocación más linda que Dios nos puede haber regalado. Educar, hacer crecer a otros, hacerle un bien a otros, ayudar a que otros sean felices, ayudar a que otros sean personas, ayudar a que otras personas crezcan. No creo que haya una vocación más linda que eso. Y por eso yo quisiera cerrar este encuentro. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Señor, te pedimos que bendigas y acompañes a todos estos docentes, maestros y maestras para que puedan cumplir bien su tarea y también por todos los niños y jóvenes y adultos que ellos forman para que cada uno reciba de ellos un ejemplo, un testimonio cristiano y también un crecimiento humano. Y que cada uno pueda recibir la bendición tuya, Señor, los acompañe y pueda desarrollar su vocación tan hermosa que tú les has regalado como maestros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haberme estado aquí acompañando y cuenten conmigo para lo que necesiten y si en alguna otra ocasión me quieren invitar, con gusto los acompaño otra vez.